Ambrosio García Leal es biólogo y escritor científico. Es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona y doctor en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha investigado en ecología teórica, biofísica y evolución de sistemas complejos, adaptativos. En los últimos tiempos se ha dedicado a la filosofía y la biología, con especial atención a la teoría evolutiva, la evolución del sexo, la cuestión del incremento evolutivo de la complejidad biológica. Ha publicado 3 libros científicos, entre esos está El sexo de las lagartijas, La conjura de los machos y El azar criador, todos publicados por la editorial Tusquets en la colección Metatemas. Es también un prolífico traductor de obras científicas y de divulgación. Ha traducido obras como El cual y el jaguar de Murray Gell-Mann, ha traducido a Frans de Waal, ha traducido a una cantidad de científicos, de físicos, de biólogos. Y, por último, el profesor Ambrosio ha colaborado en numerosas exposiciones museísticas como asesor científico de Cosmo Caixa, el Museo de Ciencia de Barcelona. El título de esta conferencia es La noción individualidad darwiniana y el problema de la unidad de selección. Bueno, profesor Ambrosio, gracias por estar aquí. Esto es una de las ventajas de la informática, de la tecnología, que nos permite conectarnos, si sea virtualmente. No sin ciertas dificultades. No sin ciertas dificultades, claro. Y bueno, gracias a todos por participar. Bienvenidos a esta nueva sección de Diálogos entre Filosofía y Ciencia, que es un evento que organiza el Semillero de Investigación en Miomerías, adscrito al Grupo de Investigación Homo Sapiens. No siendo más, continúe, profesor. Tiene usted la palabra y el espacio. Muy bien. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Giovanni, por haberme invitado a dar esta charla. Y gracias a todos los que os habéis unido por vuestro interés. Bueno, pues como os decía, voy a introducir la noción de individualidad darwiniana, una definición un tanto formal de esta idea que nos va a servir para proponer una unidad de selección que va más allá de lo que sería el gen, ¿no? El gen como unidad de selección. Una unidad de selección que resuelva algunos problemas teóricos que plantea la adopción del gen como unidad de selección. Entonces, bueno, como sabéis, el pensamiento darwinista, pues el darwinismo clásico gira en torno al individuo, son los individuos los que sobreviven o mueren y dejan más o menos descendencia. Es el individuo el que prospera más o menos como producto de esa selección y por lo tanto es la unidad de selección, ¿no? Pero en los últimos tiempos, pues cada vez hay más biólogos que piensan en niveles de selección natural por encima del individuo, ¿no? A la hora de pensar, por ejemplo, en un hormiguero o en sociedades de animales, en relaciones ecológicas como la simbiosis, pues parece que algunos encuentran más adecuado recurrir o pensar en unidades de selección por encima del organismo y por lo tanto también por encima del gen, ¿no? Antes de seguir, pues os diré que para facilitar un poco la aceptación intuitiva de la idea, no llamaré individuos a estas asociaciones, a estos objetos de selección por encima del nivel organísmico, sino que los llamaré individualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, un enjambre de abejas sería una individualidad, una simbiosis entre, por ejemplo, avispas e higueras, de la que luego hablaré porque es muy interesante, sería una individualidad. En fin. Bueno,
Pues todo este debate sobre la unidad de selección viene a partir de la paradoja del sexo. ¿Y en qué consiste la paradoja del sexo? Pues básicamente en que la reproducción sexual desbarata los genotipos de paternos y maternos y los mezcla en la descendencia, de manera que las identidades genotípicas individuales de los progenitores no se perpetúan en la siguiente generación. Por muy óptimo que sea el genotipo de un padre o de una madre, este genotipo óptimo se va a perder como consecuencia de la reproducción sexual, ¿no? La identidad genotípica de los progenitores muere con ellos, ¿no? Por lo tanto, la unidad que es objeto de selección, o sea, el macho o la hembra particulares, no es lo que se perpetúa en la generación siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se selecciona? Bueno, abundando en la concepción clásica del individuo en el pensamiento darwinista, pues el individuo es la unidad selectiva, lo cual quiere decir que es sobre el individuo sobre el que se ejerce la selección. También es una unidad evolutiva, lo que quiere decir que se perpetúa cierta identidad individual de una generación a la siguiente, como consecuencia de la aptitud de sus rasgos. Y a efectos de evolución darwiniana, pues lo que nos interesa es la perpetuación de la identidad genética, ¿no? Como acabo de decir, los organismos sexuales pues, pierden su identidad genética individual al reproducirse, de manera que la identidad individual sobre la que se ejerce la selección no se corresponde con la identidad que se perpetúa en la generación siguiente. Y esto es un gran problema, ¿no? Bueno, como apunto aquí a modo de solución, primero Josh Williams y después Richard Dawkins, en un lapso de tiempo corto, pues era una idea que estaba en el aire, propusieron que la auténtica unidad de selección no es el organismo individual, sino el gen, ¿eh? Solo los genes se perpetúan como tales en el sentido de que se perpetúan sin pérdida de su identidad de una generación a otra, ¿no? Hay que decir que en esto Richard Dawkins ha tenido mucho más éxito editorial que Williams, que es un escritor mucho más académico, y Dawkins, como es un escritor con muchos recursos, encontró una metáfora sumamente atractiva, que es la del egoísmo genético, pues que ha tenido mucho gancho y sigue teniéndolo, pero que es muy útil, pero que también tiene sus problemas. Bueno, para empezar, yo no voy a entrar en las críticas a la idea del gen comunidad de selección porque sería tema para otra charla. Supongo que conocéis la crítica de Philip Kitcher y otros filósofos, las críticas de biólogos como Stephen Jay Gould o Richard Lewontin. Estos últimos, en buena parte, una crítica más ideológica que otra cosa, pero bueno, a mí lo que me interesa es una puntualización que hizo el propio Williams, que es que los genes no son entidades materiales, sino paquetes de información. Y la información no interactúa directamente con el mundo físico. Lo que interactúa con el mundo físico son los productos de esa información, ¿no? Los cuerpos y sus comportamientos, no los genes como tales. O sea, un gen, Williams lo que puntualiza es que un gen no es un trozo de ADN. De hecho, ni siquiera sabemos si los genes en el ADN están localizados de esa manera, ¿no? Como secuencias una detrás de otra. Probablemente no es así, sino que es un paquete de información. Entonces, eso implica que difícilmente puede ser unidad de selección directamente, porque el mundo físico, los factores de selección físicos son factores materiales,
que interaccionan con entes materiales, no con paquetes de información. Por lo tanto, esto es una primera dificultad. Y luego otra carencia es que aunque la reproducción sexual no es conservativa en cuanto al genotipo, acabo de decir que los genotipos individuales se pierden, pues sí que es conservativa en cuanto al genoma. Nuestros hijos tienen el mismo genoma que nosotros, el mismo genoma como especie. Como pongo aquí, el hecho de que perdamos nuestra identidad genotípica al reproducirnos no impide que nuestros hijos sean seres humanos como nosotros. Nuestros hijos no son orangutanes, ni son lagartijas, ni son moscas, son seres humanos. Por lo tanto, hay que dar cuenta de esta identidad que se perpetúa, aunque no sea estrictamente la identidad genotípica. Bien, un primer ejercicio que podemos hacer es intentar conciliar la reproducción sexual con la perpetuación de una identidad genética de la generación paterna, de la generación parental, a la generación filial. Entonces, lo que se selecciona en el caso sexual, como ya apuntó Bateson y otros, es un clon de actitud óptima. No es, perdón, en el caso asexual, lo que se perpetúa es un clon del progenitor. Si yo me reprodujera asexualmente, mis hijos serían idénticos a mí. En cambio, en la reproducción sexual lo que se perpetúa es un clado, es decir, un grupo de individuos que están emparentados por vía de descendencia, lo que quiere decir que comparten un genoma y comparten un acervo génico que es el que han heredado de la generación paterna, ¿no? Entonces, para resolver la paradoja del sexo, lo que tenemos que hacer es restaurar esta correspondencia entre la individualidad, que es objeto de selección, la identidad individual, que es objeto de selección, y la identidad que se selecciona, o sea, la identidad que pasa a la generación siguiente. Lo que propongo es que esto no se consigue descendiendo al nivel de los genes, sino ascendiendo un nivel por encima del nivel de los organismos individuales. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir una individualidad de orden superior, tal que los genes seleccionados definan la identidad colectiva que se perpetúa en la generación siguiente. Aquí la individualidad relevante a efectos selectivos ya no son ni el macho ni la hembra por separado, sino el grupo mínimo constituido por una pareja de progenitores. El éxito reproductivo conjunto de ambos es lo que condiciona la pervivencia de su estirpe, la continuidad genética de ambos, aunque no sea en forma de fotografía del genotipo paterno, ¿no? Y la identidad que se perpetúa ya no es la identidad genotípica, sino la identidad que viene definida por un genoma reproductivamente compatible y un acervo génico conjunto. En otras palabras, lo que se perpetúa es una identidad de especie, ¿no? Podemos restringir una identidad de clado. La identidad de clado contiene la identidad de especie, o una identidad familiar, si queréis. Pero es una identidad definible y que se perpetúa de una generación a otra. Bueno, pasemos ahora a el tema de las sociedades de insectos y otros casos problemáticos a la hora de intentar explicarlos por selección puramente individual, ¿no? Bien, aquí expongo, bueno, los dos modos fundamentales de innovación evolutiva. Son la mutación en sentido amplio, aquí incluyo la recombinación genética sexual,
un genotipo obtenido por recombinación, vamos a asimilarlo a un cambio por mutación, aunque de hecho no lo es. Y la otra manera, que ya no es un cambio individual, es por asociación. Estas asociaciones pues, permiten ascender en la jerarquía de niveles de organización de la materia viva. Y lo que ocurre es muy interesante, que es que las unidades que se unen sacrifican parte de su independencia a cambio de pertenecer a una totalidad que es más independiente de la incertidumbre del entorno que sus integrantes por separado. Por ejemplo, un grupo de cazadores cooperativos que comparten el producto de la caza, ¿no? De esta manera, si un grupo de cazadores comparte lo que caza cada uno por su cuenta en un momento dado, se aseguran un suministro más seguro de recursos del que tendrían si tuvieran que cazar en solitario y quedarse ellos solos con el producto de la caza. Esto es especialmente útil cuando el producto de la caza es más de lo que uno puede consumir por sí solo. Entonces está bien repartirlo porque por aquello de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Bueno, esto podría ser un ejemplo de asociación que permite reducir, hacer que el grupo sea más independiente de la incertidumbre del entorno, a cambio de sacrificar parte de la independencia individual, en el sentido, en el ejemplo que pongo, de, bueno, pues de depender de lo que cazan otros en ciertos momentos y de cuando es uno el que caza, pues repartir lo que ha obtenido. En otros casos, que enseguida veremos, la dependencia puede ser reproductiva. Una hormiga obrera, para perpetuar sus genes, depende de los individuos reproductores del hormiguero. Ella por sí sola no puede reproducirse. En otros casos, hay individuos que no son capaces de alimentarse por sí mismos. En fin, volveremos a esto. Aquí apunto una idea a la que volveré después, que es que esta identidad colectiva puede hacerse tan robusta que la nueva cohesión del grupo se haga irreversible, de manera que ya no sea posible volver a la existencia independiente individual, ¿no? Después abundaré en esta idea. Bien, vamos a entrar de lleno en la paradoja de las castas estériles, ¿no? Tenemos dos paradojas principales que nos van a llevar a la idea de individualidad darwiniana. Una es ya la que acabo de explicar, la reproducción sexual. La otra es la evolución de las castas estériles. ¿Cómo puede la selección natural favorecer la evolución de castas estériles? ¿Qué gana una obrera trabajando para promover el éxito reproductivo de las reinas? Bueno, algunos autores, allá por los años 60, introdujeron el concepto de selección de grupo. En concreto, el más destacado es el biólogo escocés Vero Wayne Edwards, que llegó a defender que la auténtica unidad de selección es el grupo y no el individuo, ¿no? Según él, los grupos en los que evolucionara alguna suerte de altruismo demográfico que condujese a un control de la natalidad comunitario, pues conseguirían mantenerse tanto en los buenos como en los malos tiempos. Y esto sería favorecido por la selección natural. Y es este aspecto el que más, de alguna manera, soliviantó a los teóricos más ortodoxos, para los que esto contravenía claramente el individualismo que caracteriza la teoría darwiniana, ¿no? La idea de selección de grupo no encajaba en el esquema darwiniano y por lo tanto había que rebatirla. Y uno de los que se pusieron a la obra fue el gran William Hamilton, quien, para rebatir la idea de selección de grupo, introdujo, concretamente aplicada al caso de las castas estériles y la evolución de familias y este tipo de cosas, introdujo el concepto de selección de parentesco.
una idea muy sencilla, que es que los genes del altruista reproductor, o sea, el que renuncia a su propia reproducción para trabajar por la reproducción de otros, se perpetúan indirectamente a través de los parientes que se reproducen a su costa, ¿no? Por lo tanto, aunque sacrifique su propia reproducción, el altruista está obrando en su propio interés genético, ¿no? Y de esta manera, si de esa manera propaga sus propios genes más de lo que lo haría reproduciéndose por su cuenta, esto será favorecido por la selección natural, ¿eh? Es el concepto de aptitud inclusiva, que todos conoceréis, y que implica que las conductas altruistas, la ayuda mutua y todo esto serán favorecidas por la selección natural, siempre que se propaguen los genes compartidos por los individuos emparentados a una costa de la propia reproducción de los altruistas, ¿no? Bueno, aquí evidentemente está implícita ya la idea del gen como verdadera unidad de selección, del gen como cosa que se transmite a las generaciones futuras, más que la identidad genotípica propia. Y no había, solo faltaba un pequeño paso pues, para llegar a la idea de gen como unidad de selección, un paso que dieron enseguida Williams y Dawkins, ¿no? Pero, como apunto aquí, admitir que la selección natural puede favorecer esta suerte de reproducción transindividual, que es reproducirme a través de mis parientes, es un arma, no deja de ser un arma de doble filo, ¿no? Porque en realidad este seleccionismo génico, así formulado, a mí me parece perfectamente compatible con el seleccionismo de grupo. Estamos hablando de selección de parentesco, estamos hablando de selección a nivel de familia, a nivel de linaje. Es lo que está implícito en la idea de selección de parentesco, la idea de selección de grupo. También la idea de selección de grupo es lo que ha implicado en la competencia entre poblaciones sexuales y poblaciones asexuales, ¿no? ¿Por qué se selecciona la reproducción sexual? Pues se selecciona esencialmente porque implica una ganancia de capacidad de anticipación. Por ejemplo, si mi descendencia tiene genotipos variados, eso la hace más susceptible de ser más adecuada para enfrentarse a las condiciones nuevas de la generación siguiente. Por lo tanto, tenemos una independización de la incertidumbre del entorno. Hay teóricos que dicen que en el caso del sexo es especialmente importante el entorno de depredadores, que evoluciona rápidamente, por lo tanto es importante que los genotipos evolucionen al menos al mismo ritmo que los parásitos para poder hacerles frente. Yo comulgo bastante con esta idea, pero lo veo como un caso de competencia, de selección a favor de los grupos mínimos, macho-hembra, que se reproducen por reproducción sexual, frente a los grupos asexuales más susceptibles de perecer en bloque cuando las cosas van mal dadas. Un comentario también es que este tipo de reproducción será tanto más interesante cuanto más largo sea el tiempo de generación de una especie, porque cuanto más largo es el tiempo de generación, mayor es la inercia evolutiva, más cuesta adaptarse por pura mutación a las condiciones nuevas. A las bacterias no les cuesta demasiado porque su tiempo de generación es cuestión de horas, puede llegar a ser tan corto como horas. En ese tiempo hay errores genéticos, hay mutaciones, hay una adaptabilidad suficiente para mantener vivo el linaje
cosa que en una especie con un tiempo de generación de 30 años como es la nuestra, eso puede ser un problema. Por lo tanto, como vuelvo a insistir, desde esta perspectiva, la reproducción sexual representa un caso mínimo de selección de grupo, donde tenemos un grupo formado, el grupo objeto de selección es el grupo formado por solo dos individuos, un macho y una hembra. Y cada par macho-hembra representa en este esquema una individualidad de orden superior, que es la unidad de selección mínima en el caso de las especies sexuales. Esto vale también para el caso de las sociedades de insectos, porque estaríamos hablando de sociedades que se construyen a partir de la progenie de una hembra fundadora, ¿no? Vamos a formalizar un poco esta idea y a generalizarla también en una concepción darwiniana de la individualidad. Bueno, entonces el mismo ascenso de nivel de selección que he hecho yo aquí y que a mi juicio permite resolver tanto la paradoja del sexo como la de las castas estériles, puede generalizarse para formular una definición de individualidad que tenga sentido dentro del esquema darwiniano y que vaya más allá del organismo individual propiamente dicho. Y nos podemos quedar a este efecto con la definición que dio en su momento Jorge Wagensberg, que es que una individualidad viva es una parte del mundo que tiende a mantener una identidad propia con independencia de la incertidumbre del resto del mundo. Quedaos con esta idea en la que insistiré bastante. Y después, a la hora de considerar individualidades evolutivamente relevantes, nos interesa también definir lo que entenderemos de aquí en adelante por individualidad darwiniana. Una individualidad darwiniana sería cualquier entidad viva, no necesariamente un organismo o un gen, que es objeto de selección como un todo y posee una identidad genética que es susceptible de perpetuarse, que puede mantenerse de la generación de los progenitores a la generación de la descendencia. Bueno, ¿qué criterios tenemos que aplicar para poder hablar de individualidades de orden superior? Las dos definiciones que he dado, de individualidad viva e individualidad darwiniana, pues nos proporcionan tres criterios fundamentales. Uno es la unidad selectiva, es decir, vamos a hablar de individualidad darwiniana o de individualidad de orden superior si este colectivo es objeto de selección como un todo, como una unidad. Si el hormiguero es objeto de selección más que las hormigas individuales que lo componen, eso es una unidad selectiva. Podemos empezar a pensar que a esto le podemos llamar, lo podemos concebir como una individualidad darwiniana. El otro criterio es la identidad. ¿Existe una identidad, en concreto una identidad genética que se perpetúa? Sí. En el caso de un hormiguero se perpetúa la identidad de clan de la progenie de la reina fundadora, ¿no? Que es producto de la reunión del acervo genético del macho y la hembra que han dado lugar a toda esa progenie. Y un tercer criterio es la independencia. ¿En qué sentido la independencia? En el sentido de que la totalidad que estamos considerando es más independiente del entorno que las partes que la componen por separado, ¿no?
el caso del hormiguero, una vez más, es clarísimo. Si una obrera no puede perpetuar sus genes por sí sola, sino que depende de los machos y hembras reproductores que genera la misma colonia y para cuya reproducción ella trabaja, entonces podemos sospechar que estamos ante una individualidad que merece el calificativo de darwiniana, ¿no? Y que es de orden superior. Bueno, como ya he dicho, para que tenga relevancia evolutiva, una individualidad viva a cualquier nivel debe constituir una unidad de selección. Nos podemos preguntar si la selección se ejerce de manera más intensa sobre el todo que sobre las partes. Y este criterio se justifica porque la selección natural se ejerce a varios niveles jerárquicos, desde el genético hasta el ecosistémico. Una asociación simbiótica como la de un líquen, que es la asociación de un alga y un hongo, es objeto de selección como un todo, ¿no? Bien. Aplicando el segundo criterio, toda individualidad viva debe tener, para poder llamarla individualidad darwiniana, debe tener una identidad genética perpetuable a través de las generaciones. Bueno, esta componente de la individualidad, la identidad genética, alcanza su puntuación máxima cuando los integrantes comparten el mismo genotipo. Por ejemplo, el caso de nosotros, que somos organismos pluricelulares, todas nuestras células tienen los mismos genes. Puede ser que no estén activados los mismos genes en unas células que en otras, pero en principio el genotipo de un individuo es el mismo en todas las células que lo componen. Por lo tanto, aunque en realidad seamos colonias de células, merecemos claramente llamarnos individuos, y nadie discute eso. Bueno, aunque sea algo más discutible, yo creo que también es el caso de formas de vida coloniales como Volvox, que es esta esfera de células verdes que veis aquí, y en el nivel de organización inmediatamente superior, es decir, entidades que están formadas por asociación no ya de células, sino de organismos, componentes. En el ejemplo que pongo aquí, que son los sifonóforos, les llamamos zoides, ¿no? Un sifonóforo es una colonia de pólipos fusionados unos a otros como hermanos siameses, que les llamamos zoides, y que están, a diferencia de los corales, que sería otro caso interesante, pero a diferencia de los corales, en los sifonóforos, estos zoides están diferenciados y especializados, ¿no? Hay uno que contiene gas y que se hincha y que ejerce de flotador para el desplazamiento de toda la colonia. Hay otros que se encargan de atrapar el alimento, son los tentáculos, que contienen células urticantes. Y hay otros que se encargan de digerir la comida para toda la estructura. Y finalmente otros que se encargan de reproducir el conjunto. Por lo tanto, aquí tenemos algo muy parecido a un organismo pluricelular como nosotros, solo que en vez de estar constituido por células, además de estar constituido por células, está constituido por otros organismos más pequeños. Bien. Bueno, como he apuntado, cuando los miembros de la individualidad de orden superior han sido generados sexualmente, la identidad perpetuable es algo más difusa, no es la identidad genotípica. Evidentemente, esto dificulta
la evolución de asociaciones, no la imposibilita ni mucho menos, pero sí es cierto que el parentesco genético facilita las cosas y hay grupos enteros que, debido a su modo de determinación del sexo, pues tienen un parentesco genético mayor entre hermanos, y en estos grupos, en los himenópteros en concreto, la eusocialidad, o sea, sociedades con castas estériles, ha evolucionado bastantes veces, ¿no? Pero también ha evolucionado en organismos que no tienen este tipo de determinación del sexo y que también tienen castas estériles, como las termitas, y un caso muy curioso que son las ratas topo lampiñas, que son roedores que viven en túneles subterráneos como las hormigas. Ese es un curioso caso de convergencia evolutiva y que tiene un sentido muy parecido. Las obreras se dedican a buscar, se dispersan buscando alimento que luego comparten con las que no lo han encontrado, ¿no? Y en este último caso, la uniformidad genética se consigue mediante apareamientos consanguíneos. De manera que en este caso de las ratas topo se ha estimado que hay una similitud genética, similitud genotípica en los miembros de la colonia de hasta un 80% o más, ¿no? Básicamente por consanguinidad, ¿no? Bien. Tenemos un par de ejemplos muy bonitos aquí, que es que en el límite de esta tendencia evolutiva a la uniformización genética de estas sociedades, de estos colectivos familiares, ¿no? Pues deberíamos encontrar colonias de hormigas o de termitas que fuesen virtualmente clónicas o clónicas del todo, ¿no? Y así ocurre, así se ha descubierto, ¿no? Se ha descubierto que las hormigas del género Mycocephalus smithii son hormigas cultivadoras de hongos, no son cortadoras de hojas, sino que cultivan hongos a partir de detritos del suelo, pero creo que están emparentadas. Lo interesante de esta especie es que ha abandonado el sexo y se ha pasado a la partenogénesis, de manera que las hembras reproductoras del hormiguero son hembras partenogenéticas que comparten con las obreras el mismo genotipo. Aunque no son clones fenotípicos, porque están diferenciadas, el genotipo sí es idéntico. Y más recientemente todavía se descubrió que también se ha dado el caso en las termitas, ¿no? En el género Glyptothermes nakajimai se ha descubierto termiteros formados por termitas clónicas. De manera que aquí lo que tenemos es una especie de superorganismo que se reproduce por reproducción asexual. Y un hormiguero engendra otro hormiguero idéntico genotípicamente. Yo creo que más individualidad darwiniana que esto es difícil encontrar, aparte de los individuos, de los organismos individuales propiamente dichos. Bien, vamos al criterio de la independencia. Una individualidad es una totalidad independiente formada por elementos interdependientes. La individualidad de las que estoy hablando son totalidades cuyas partes son mutuamente dependientes en algún aspecto clave para la perpetuación de esa forma de vida, ¿no? Como digo aquí, la dependencia mutua más fundamental es la reproductiva en las especies sexuales, ¿no? O en las sociedades donde hay castas estériles, pues
la dependencia entre castas estériles y las castas fértiles que se encargan de reproducir la colonia. Esta existencia de las castas estériles deja de ser una paradoja evolutiva si trasladamos la individualidad objeto de selección al grupo entero, a la comunidad entera. Y cuando se adopta esta perspectiva, el hecho de que una obrera delegue su reproducción en unos cuantos individuos fértiles no es muy diferente del hecho de que, no es mucho más paradójico que el hecho de que nosotros deleguemos nuestras células, componentes, deleguen su reproducción en las células germinales de nuestros cuerpos que producen óvulos y espermatozoides. Bueno, la interdependencia puede hacerse extensiva a la alimentación, de hecho muchas veces es como comienza. Ya os he comentado el caso de Fisalia. Y también suele ser el caso de las asociaciones simbióticas, donde no suele haber dependencia reproductiva porque las partes que intervienen en la asociación simbiótica se reproducen cada una por su cuenta, pero sí que hay dependencia mutua de algún tipo de recurso, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo que a mí me parece muy significativo, que es el de las higueras y las avispas. Las higueras dependen de las avispas para su polinización y por lo tanto para su reproducción. Y las avispas dependen de las higueras para obtener los recursos necesarios para, para criar a su descendencia, ¿no? Bueno, Richard Dawkins en su libro Escalando el monte improbable puso este ejemplo como caso de cooperación interesada, en el sentido de que, bueno, es una cooperación que, de acuerdo, es muy bonita y hay una dependencia mutua y tal, pero es una cooperación interesada a la que ambos organismos se ven obligados porque si dejan de hacerlo, y este es el punto clave, tanto las avispas como las higueras se extinguirán, porque no tienen, las higueras no tienen otra manera de polinizarse que a través de sus avispas simbiontes, y las avispas simbiontes no tienen otra manera de criar a sus descendencias si no es a través de los recursos que les proporciona el fruto de la higuera. Pero yo creo que él pasa por alto un detalle fundamental, que es que como él mismo insiste, si una de las dos partes intenta pasarse de lista y sacar tajada de la asociación, obteniendo más de lo que le corresponde y dando menos en correspondencia, el sistema se va a pique, el sistema formado por los dos miembros de la asociación se va a pique. Esto quiere decir que la selección natural aquí está promoviendo una honradez absoluta, cooperación entre ambas partes, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que aquí la selección está promoviendo la evolución de genes honrados, ¿no? Egoístas pero honrados. Según qué sentido adoptemos del término egoísta, esto puede ser discutible. Dawkins ha rebajado mucho con los años la significación del término egoísta hasta casi desposeerlo de sentido, ¿no? Pero sí es cierto que en este tipo de asociaciones no se favorece el beneficio a corto plazo inmediato por encima de la cooperación honrada entre las partes, ¿no? Bien, otro aspecto interesante es que esta identidad colectiva que se crea mediante la asociación, pues puede consolidarse no solamente por la dependencia mutua, sino una manera de consolidarla aún más es el intercambio
de genes entre las dos partes, entre los simbiontes, lo que Lynn Margulis llamó hipersexo, ¿no? Se sabe que este es el caso de la célula eucariota, de las mitocondrias de la célula eucariota, que tienen su origen inequívocamente en bacterias simbiontes, pero es curioso que una parte del ADN de estas bacterias simbiontes, de los genes de estas bacterias simbiontes, ha pasado a integrarse en el núcleo de la célula principal, ¿no? Con lo cual la dependencia de las mitocondrias respecto de la célula que las contiene es absoluta. Las mitocondrias no pueden reproducirse por su cuenta fuera de las células eucariotas. Bien, como he apuntado antes, la razón última de que los organismos individuales se agrupen en individualidades de orden superior es que al hacerlo ganan en independencia y concretamente en independencia de la incertidumbre del entorno, ¿no? El conjunto obtenido por asociación, la asociación, es más independiente de la incertidumbre del entorno que cada individuo por separado. Bien. Aparte de los tres criterios que he mencionado como fundamentales, voy a mencionar otros tres más, creo, si no recuerdo mal. El de la reproducción no lo he puesto como criterio fundamental porque a mí me parece que una individualidad darwiniana se puede perpetuar sin necesidad de reproducirse en bloque, por así decirlo. De hecho, también ocurre con los individuos de algunas especies. Hay pólipos que se han mantenido en acuarios durante decenas, durante cientos incluso de años y siguen ahí y no han muerto. Por lo tanto, este sería otro tema filosófico, ¿no? En qué momento evoluciona la muerte y se hace necesaria, obligada la reproducción. En otros organismos, como ya los pólipos que he citado, la reproducción no es tanto, evidentemente en condiciones naturales estos organismos tarde o temprano morirán porque las condiciones en las que viven cambiarán. Y entonces siempre hay que reproducirse a tiempo, ¿no? Pero yo creo que es suficiente con pensar con los criterios de unidad selectiva. En este caso es una selección de mantenimiento del colectivo. La identidad genética y el tercero y la independencia del todo sobre las partes, yo creo que sería suficiente para empezar a pensar en individualidad darwiniana, susceptible de tomarse como unidad de selección. Pero la reproducción evidentemente refuerza esta idea si la encontramos en un colectivo de estos, ¿no? Aquí os he puesto un caso muy interesante de un procariota que se llama Candidatus magnetoglobus multicellularis. El nombre de Candidatus se lo puso quien lo describió porque consideraba que era el principal candidato en el mundo procariota a organismo pluricelular, en analogía con los organismos eucariotas, ¿no? Con los organismos pluricelulares eucariotas. Se trata de esferas de células, como veis aquí. Son células de tipo bacteriano, de tipo procariota, pero que siempre forman estas esferas. Nunca van por su cuenta, ni siquiera a la hora de reproducirse.
lo cual es muy interesante. Este conjunto constituye una unidad reproductiva, o sea, cuando las bolas estas se reproducen, lo hacen dividiéndose sincronizadamente por la mitad y dando lugar a otras dos bolas, sin que en ningún momento la cavidad interior que hay tome contacto con el exterior. De hecho, este organismo fue el que a mí personalmente me hizo adentrarme en este tema, ¿no? Porque un microbiólogo brasileño, Enrique Lins de Paulos, estaba trabajando en estos organismos y él estaba convencido de que esto podía tomarse como un individuo en analogía con los organismos pluricelulares eucariotas. Entonces él conocía a Jorge Wagensberg, y acudió a él para que como físico interesado en la biología, pues intentara encontrar una serie de criterios para poder asignarle a estas esferas la categoría de individuos, ¿no? Y Jorge, pues que en cuestiones de biología siempre acudía a mí, pues me vino con esta idea de a ver cómo podemos conseguir que a esto se le pueda llamar individuo con pleno derecho, ¿no? Y yo que había trabajado en el tema de la reproducción sexual, entendida como una selección de grupo sobre entidades de orden superior, grupo mínimo macho-hembra, es una entidad de orden superior respecto a los machos y hembras individuales, pues me interesó mucho el tema y entonces acabamos pariendo esta idea que publicamos en un artículo que está citado en alguna parte de esta presentación. Ya cuando aparezca, yo creo que estaba aquí, pero no sé por qué no aparece. Bueno. Bien, en otros casos, las individualidades son resultado de algún tipo de lo que podemos considerar un proceso de desarrollo, ¿no? En el caso de los corales o los sifonóferos, simplemente son individuos que se van reproduciendo por escisión, reproduciendo asexualmente y dan lugar a una colonia que luego los elementos de esa colonia se pueden diferenciar o no. Lo mismo podemos decir de sociedades de insectos fundadas por una única reina madre que da lugar luego a una población donde hay obreras, hay soldados, etc. Entonces, en este sentido, una hormiga aislada ha dejado de ser la depositaria de la individualidad del sistema que es objeto de selección, y esta individualidad ha pasado al hormiguero. Bueno, nos podemos preguntar hasta qué punto los individuos componentes de algo que podemos sospechar, que podemos tratar como una individualidad supraorganísmica, tienen una historia común, en el sentido de proceso de crecimiento y desarrollo, como los que acabo de citar. Bien, aquí he puesto el ejemplo de una manada de cebras, que es uno de los casos que Wayne Edwards y otros quisieron explicar como un caso de selección de grupo, ¿no? Como esta conducta gregaria beneficiaba a la especie cebra, al grupo de cebras, más que a los individuos cebra por separado, ¿no? Y William Hamilton, pues que era muy listo, tiene una frase magistral que es que una cebra no necesita correr más que un león, solo necesita correr más que las otras cebras. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si las cebras se reúnen en manada, es para tener más opciones de que la cebra atrapada por el león sea otra, ¿no? Si una cebra aislada y un león se encuentran en la sabana,
las posibilidades de que el león vaya a por ella son del 100%. Si van 2 cebras, ya bajan al 50%. Y si van un montón de cebras, pues la probabilidad de que le toque a uno se reduce mucho, ¿no? Y si encima uno se junta con individuos entre los cuales hay alguno que tiene algún problema que lo hace más susceptible de ser atrapado por un león, pues mejor, juntémonos con este, ¿no? Este es el fundamento de lo que él llamó la manada egoísta. Y en este caso sí, en este caso el punto de vista centrado en el gen, centrado en el individualismo genético de los componentes del grupo, sí que es útil para explicar un comportamiento que se podría tomar por un comportamiento que ha sido objeto de selección de grupo. Lo ponía como ejemplo, pues para, bueno, no, tampoco voy a decir que el enfoque centrado en el gen sea absolutamente inadecuado y absolutamente inútil, todo lo contrario. Bueno, y un último criterio que quizá ya es el más definitivo, es la irreversibilidad, en el sentido de que si vemos que una asociación se hace irreversible, ahí podemos empezar a pensar sin problemas en que esto es una unidad de selección, es una individualidad darwiniana a todos los efectos, ¿no? Por ejemplo, nuestra pluricelularidad es irreversible. Sí, podemos cultivar células de nuestros cuerpos en cultivos de laboratorio, pero en condiciones naturales esto sería ciertamente complicado. También es el caso que he citado antes de Magnetoglobus, ¿no? La pluricelularidad de Magnetoglobus es absolutamente irreversible. Las células aisladas no sobreviven, en este caso, ni siquiera en condiciones de laboratorio. No, es imposible que uno de los componentes de estas esferas de bacterias prospere en aislamiento del resto. También las asociaciones simbióticas, como la que he comentado entre higueras y avispas, o la asociación, por ejemplo, de alga y hongo en un líquen, pueden hacerse absolutamente irreversibles en el sentido de que la interdependencia entre los simbiontes es absoluta, hasta el punto de que no son viables por separado en condiciones naturales. Bueno, bien, en principio, el caso de las asociaciones simbióticas no plantea tantos problemas teóricos porque, en principio, la identidad genética conjunta de una asociación simbiótica se propaga sin problemas de una generación a la siguiente en paralelo. Los simbiontes perpetúan sus identidades genéticas en paralelo, pero podemos considerarla una identidad genética conjunta. Bien, y con esto, no sé si me he quedado corto o no. Con esto yo creo que he dado suficientes elementos para el debate, ¿no? Vamos a resumir los puntos que he tratado. La noción de individualidad darwiniana que he introducido pues, permite conciliar la selección de grupo con con la concepción individualista de la selección natural, porque en este esquema la selección de grupo se interpreta como la emergencia evolutiva de una individualidad de orden superior. Es la incertidumbre del entorno
la que lleva a los sistemas vivos a escalar este orden jerárquico de niveles de selección, organizándose en entidades colectivas individualizadas en este sentido supraorganísmico. De este modo, individuos cuya pervivencia por separado se ve comprometida se asocian para crear una nueva individualidad de orden superior capaz de superar la incertidumbre medioambiental. Las individualidades de bajo nivel, sean células u organismos pluricelulares, sacrifican algo de su independencia a cambio de pertenecer a una totalidad más independiente de la incertidumbre del entorno que sus integrantes por separado. La reproducción sexual, que implica la recombinación de los genotipos parentales, plantea problemas que, pienso, no se resuelven rebajando de nivel del organismo al gen la sede de la selección, sino situándola en un nivel superior. Y otra fuente de individualidades supraorganísmicas muy extendidas es la simbiosis, que puede dar lugar a redes ecológicas que también podrían tomarse como individualidades, como objetos de selección como un todo. Estas asociaciones simbióticas pueden hacerse tan irreversibles como la pluricelularidad o la eusocialidad de las hormigas, las abejas, las termitas o las ratas topo, ¿no? Esto ocurrirá pues, cuando la interdependencia entre los simbiontes sea tal que dejen de ser viables por separado, en cuyo caso la fusión simbiótica se convierte en una nueva individualidad de orden superior. Bueno, y con esto doy por terminada mi exposición y espero vuestras preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Ambrosio, por su genial exposición. Le agradecemos a todos los participantes que se encuentran en la sala de Zoom por escuchar al profesor Ambrosio desde Barcelona, España. Bueno, tenemos una primera pregunta por parte de Carlos Prieto. Luego continuamos con el profesor Juan Manuel Jaramillo y en tercer lugar el filósofo Leopoldo Cabarcas Cassiani. Bueno, Carlos, bienvenido y voy a preguntar si quieres reactivar tu micrófono, tú le vas a dar que sí o aceptar. Ahí te estamos viendo. Sí. Si me permitís un momento voy a encender la luz porque aquí está oscureciendo ya. Sí, profesor, por favor. ¿Ya se me escucha? Sí, Carlos, bienvenido, gracias por Gracias. participar y haz tu pregunta, por favor. Gracias, profesor Ambrosio. Muy interesante la charla. Es una pregunta muy general, pero quería hacer algunos comentarios. La selección de grupo es, digamos que es una tendencia que ha venido históricamente apareciendo, desapareciendo, desde que Sewall Wright la propuso por primera vez, luego en el 67 más o menos, Wayne Edwards, otra vez quería resucitar la idea de la selección de grupo y fue contrarrestado brillantemente por John Maynard Smith, precisamente en esa época, y desde ese momento, más o menos a principios de los 70, ha ido otra vez en declive la idea de la selección de grupo, aunque actualmente uno ve en muchos textos todavía que muchos autores están, digamos, son muy apegados a la idea de la selección de grupo. El mismo Fukuyama en su libro de texto tiene una parte bastante amplia sobre la selección de grupo. A mí me encanta y me seduce la idea de que la unidad de selección es el gen, porque veo que explica mucho mejor que la selección de grupo precisamente esas paradojas como la de las castas estériles, como la del altruismo, como la del sexo.
la explica mucho mejor porque efectivamente entiendo que la unidad de selección tiene que ser un replicador exacto. O sea, la réplica tiene que ser exacta y como usted bien lo menciona en su charla, la identidad de esa individualidad es mucho más difusa y creo que ese es el principal inconveniente de la selección de grupo, esa forma en que es difuso el replicador, porque no es una réplica en sí. Y la única unidad de selección que en realidad se replica es precisamente el gen. Y es la que mejor explica precisamente las paradojas como la de las castas estériles y el altruismo. Para mí la explica mucho mejor precisamente que la selección de grupo. Y usted decía en algún momento que los genes pues, son unidades de información y que por tanto pues, no entraban en contacto con el mundo físico, pero claro, el gen es una unidad de información que tiene una serie de conexiones de causa y efecto que finalmente desembocan en el mundo físico, aunque no en la mayoría de las veces. Y el hecho de que haya genes que efectivamente pueden replicarse sin tener ningún tipo de efecto fenotípico en el mundo físico, para mí es probablemente la evidencia más fuerte de que estamos tratando de unidades de selección a las que pueden o no importarle el individuo como tal. Richard Dawkins va mucho más allá, haciéndonos digamos que proponiéndonos que los organismos son meros vehículos y somos meros vehículos construidos precisamente por esos genes, ¿ya? Entonces yo veo que proposiciones como estas chocan mucho en la mentalidad de muchos biólogos y como usted bien lo dijo en su charla, el mismo Stephen Jay Gould era un opositor tremendo de la teoría del gen egoísta por cuestiones más que todo ideológicas marxistas. Pero yo le quería preguntar a usted, porque en últimas usted nos está mostrando una idea que es selección de grupo, llamada de otra manera, aunque el grupo no es mucho más grande, muy grande como la de otros autores, estamos hablando de selección de grupo. ¿Qué es lo que hace que la idea del gen sea tan difícil de aceptar en los biólogos que aceptan la selección de grupo? Porque yo creo que es difícil porque en últimas nos convierte en meras máquinas, en meros instrumentos precisamente de esos genes egoístas. Bueno, yo puedo hablar por mí. Yo puedo hablar por mí y a mí no me cuesta aceptar la idea de que somos meros vehículos de nuestros genes. Lo que, a pesar de todo lo que acabo de exponer, no es esa la cuestión que a mí me parece más problemática, sino lo que he dicho. Yo no acabo de ver claro que cuando la selección natural actúa sobre un macho o una hembra individual y luego eso, este genotipo óptimo, se pierde, yo no veo claro que esto pueda considerarse una unidad de selección y tampoco veo claro que bajando al nivel del gen se pueda salvar esta dificultad. Por ejemplo, lo que dice Dawkins a mí me recuerda mucho a una frase de Samuel Butler que es: una gallina no es más que la manera que tiene un huevo de producir otro huevo, ¿no? Bueno, este tipo de lógica nos parece muy ingeniosa, nos gusta mucho y enseguida engancha, pero si cambio la frase y digo un huevo no es más que la forma que tiene una gallina de producir otra gallina, pues sigue siendo perfectamente cierta y igual de válida. Lo que ocurre es que no nos produce el mismo, no nos parece tan chocante. Y nos parece chocante porque la lógica del gen egoísta introduce una relación causal que para mí es espuria. O sea,
del gen, perdón, al organismo. Yo creo que el organismo es tanto causa del gen como el gen causa del organismo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una causalidad circular. No podemos afirmar que el huevo de gallina, y preciso, el huevo de gallina sea la causa de la gallina y que tiene prioridad sobre la gallina porque el huevo fue antes, ¿no? Que es lo que algunos responden de esta manera. Es que hubo huevos antes que gallinas. Sí, pero no eran huevos de gallinas. El problema aquí es establecer en qué momento un huevo de pregallina genera una gallina. Esto, en el esquema conceptual darwiniano clásico, no lo podemos establecer porque la evolución es un proceso gradual y continuo donde no hay saltos. En la transición de una especie a otra no se da por saltos, por lo tanto no hay un momento en el que podamos decir hemos tenido un huevo de pregallina que nos ha dado un huevo de gallina. Si así ocurriera, yo no pondría ningún inconveniente y aceptaría esta lógica, esta dirección causal del gen al organismo que es su vehículo. Pero lo otro es igualmente cierto, ¿no? Entonces yo creo que aquí, junto con el hecho de que efectivamente el gen es un paquete de información y por lo tanto lo que interacciona con el mundo físico es el producto de un conjunto coordinado de genes, que es un organismo, yo creo que es mejor reservar la idea de gen no como unidad de selección, sino sí como sede de la identidad perpetuable, ¿no? Que puede ser genética, puede ser una identidad genética individual en el caso de estos genes que has citado, que se replican por sí solos. También es cierto que ocasionalmente surgen genes egoístas absolutamente en el sentido de Dawkins, como puede ser un gen canceroso. Un gen canceroso es un gen egoísta en el sentido de Dawkins absoluto, porque se reproduce por su cuenta, solo atiende a su beneficio inmediato sin importarle lo que ocurrirá con el sistema que lo mantiene a largo plazo. Pero resulta que la mayor parte del tiempo esos genes no evolucionan. Si los genes fuesen siempre, se comportasen siempre de esta manera, no habría organismos pluricelulares, ¿no? No sería posible porque no delegarían el beneficio, no pospondrían el beneficio inmediato en aras de un beneficio de una mayor independencia a una incertidumbre a otro nivel. No sé si te he convencido. Supongo que pero no. muchas gracias por la... Soy muy consciente de que esta idea es muy antiintuitiva en el esquema conceptual dominante y que no me la vais a comprar por una charla de una hora que he dado yo aquí. Os la dejo para que penséis en ella en profundidad y sobre todo en el hecho de que yo no prescindo del gen en todo este tratamiento. O sea, aquí hay una identidad genética que se perpetúa. Lo que ocurre es que no es necesariamente una identidad genotípica, puede ser una identidad genómica, de clado, de clan. Mientras esto esté lo suficientemente delimitado, esto para mí puede considerarse una unidad de selección. Quiero decir, no necesitamos ir al nivel más fundamental y destrozar, digamos, a los individuos en la consideración del proceso evolutivo, ¿no? O sea, yo creo que los individuos, las sociedades, cualquier tipo de sistema que es susceptible de ser objeto de selección como un todo,
es perfectamente concebible como unidad de selección. O sea, yo creo que lo que deberíamos pensar seriamente es si de verdad necesitamos una unidad fundamental de selección. O sea, ¿por qué no pensar en términos de unidades de selección a varios niveles, igual que podemos pensar en selección a varios niveles? ¿No? Muchas gracias. Bueno, seguimos con el profesor Juan Manuel Jaramillo. No sin antes darle gracias al profesor Carlos Prieto, profesor de la Universidad del Atlántico y ahora un profesor de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Jaramillo. Voy a reactivar su micrófono. Ah, ya está activado. Sí. Muchas gracias, profesor Ambrosio, por su conferencia, pues que para mí es muy ilustrativa, aunque yo no estoy en el campo de la filosofía de la biología, pero quiero simplemente una clarificación conceptual. Esas propiedades que usted menciona de las unidades individuales de orden superior o supraorganísmicas son propiedades emergentes en sentido estricto. Y una segunda, que yo sé que daría para otra conferencia, es si esto, digamos, esas mismas propiedades podrían extenderse a las distintas concepciones de darwinismo social. Bueno, en cuanto a lo primero, que es una pregunta interesantísima, pues bueno, hay experimentos con hormigas que dan lugar a patrones de conducta emergentes. De esto sabe mucho más mi colega Ricard Solé, pero bueno, se observa que a partir de unas pautas de conducta individuales muy sencillas, el grupo puede adoptar pautas de conducta complicadas, como por ejemplo moverse en círculo indefinidamente, incluso adoptar estructuras algo más complejas. Y esto sí que yo creo que sí, pueden considerarse, o sea, una individualidad de orden superior puede considerarse una estructura emergente, estructura en sentido amplio. Por ejemplo, un hormiguero puede verse como un organismo difuso, pero para mí plenamente delimitado en el sentido darwiniano, en el sentido de identidad genética y en el sentido de unidad de selección. Y efectivamente el hormiguero como un todo sí que es una entidad emergente. Y los termiteros son aún más espectaculares, ¿no? Por ejemplo, todos esos termiteros que contienen incluso circuitos de refrigeración, cámaras diversas. Hay una diversificación de cámaras para las diversas funciones de la colonia espectacular, es de una complejidad extraordinaria y fascinante. Bueno, difícilmente se puede ver surgir esto de la conducta de las termitas individuales. O sea que sí, yo creo que estamos ante un caso de estructura emergente. Y en cuanto al darwinismo social, bueno, claro, el darwinismo social es la interpretación, vamos a llamarle así, liberal salvaje del darwinismo clásico, ¿no? Y el individualismo llevado al nivel de la sociedad humana y llevado al extremo. Sí quisiera puntualizar que esto es difícilmente sostenible incluso en el esquema del gen egoísta, porque lo que permite pensar en términos de genes egoístas es pensar en términos de portadores de genes solidarios, cooperativos, ¿no? O sea, un grupo de cazadores que comparte la comida son cooperadores solidarios por muchos genes que compartan. Ya sé que habrá autores que dirán, no, son
en el fondo son egoístas porque están actuando en función de sus genes egoístas. Bueno, yo esto no me lo trago. Es como decirle a una madre, oiga, usted no quiere, no ama de verdad a sus hijos, en realidad se ama a sí misma porque usted ama a sus hijos porque sus hijos son portadores de sus genes. Bueno, supongo que cualquier madre que no haya estudiado biología teórica y esté en un departamento de filosofía de la biología, pues me tiraría los trastos a la cabeza, ¿no? Yo creo que el darwinismo sí que tiene implicaciones para la aplicación de toda esta idea de selección a niveles por encima del individuo, sí que tiene implicaciones para la evolución de los sistemas sociales humanos, de los sistemas morales, de los sistemas éticos, de los sistemas cooperativos, en fin, pero no en la línea del darwinismo social clásico, desde luego, más bien todo lo contrario. O sea, si somos portadores de genes que nos hacen ser solidarios con los familiares, no veo por qué no podemos ser solidarios con familiares, porque nosotros no tenemos por qué saber qué genes porta esta gente. Basta con que adquiramos la percepción de que pertenecen a nuestro mismo grupo, a nuestra misma colectividad, ¿no?, en la que todos somos interdependientes, ¿no? Y de hecho, se sabe que hay casos de evolución de la cooperación creo que los vampiros eran un caso, pues entre individuos que no están emparentados genéticamente por lazos de parentesco cercanos. Y aún así, esto puede evolucionar. Bueno, puede evolucionar porque si tenemos esa tendencia ya en nuestro bagaje genético, aplicarla a nuestros parientes es una aplicación particular, pero en condiciones, seguramente en la mayor parte de la historia humana, es en las condiciones de grupos pequeños con parentesco genético grande, donde se ha expresado esta capacidad de solidaridad. Pero ahora tenemos oportunidad de expresarla con individuos que no están emparentados con nosotros y que, pues, por aprendizaje o por consideramos como individuos que son de los nuestros, ¿no? Listo. Profesor Jaramillo, si quiere decir algo más, puede activar su micrófono. O pasamos a la siguiente pregunta. No, muchas gracias, muy amable. Listo, profesor Jaramillo, gracias a usted por preguntar. Bueno, pasamos, antes de continuar con la siguiente pregunta, les aviso a todos los participantes que después de dicha pregunta vendrá otra ronda de preguntas para los que quieran preguntarle al profesor Ambrosio o hacer comentarios. Bueno, Leopoldo Cabarcas, por favor activa tu micrófono y haz tu pregunta o tu comentario. Ya voy a Listo. Listo. Ok, Dale, Leo. Profesor Ambrosio, hombre, muchas gracias, encantado con su presentación, una presentación que nos ayuda a nosotros en el área de la filosofía de las ciencias a tener una mejor comprensión en el aspecto de la ontología de las especies o las propiedades ónticas que constituyen a las especies, y esto es un avance en ese sentido. Cuestiones que no me quedan muy bien clarificadas son las siguientes. Lo primero, bueno, entendiendo la selección
por los genes, en contraversión de la selección darwiniana, se presenta el siguiente aspecto, y es, si tomamos o si partimos del concepto de que los genes son paquetes de información, pues en la simbiosis, fusión, combinación o interacción de genes, partiendo de que esa información, en esa simbiosis, en esa combinación, hay por un lado pérdida y por otro lado ganancia. Ganancia si se afianzan las propiedades que van a constituir una nueva identidad, entre comillas. Y pérdidas, pues si se pierden aquellas características o propiedades de la combinación de los dos genes que que la interacción desechó, eliminó. Ahora, siendo así, podemos considerar que la selección genética o la selección dada por el gen puede ser un poco más consistente, pero autónoma. Es decir, no como individualidad atribuida, sino como una individualidad que se independiza a partir del acto de la combinación o de la fusión de los genes en la reproducción sexual, si lo vemos de esa manera. Entonces podemos entender primero una individualidad identitaria en ese sentido, sino una individualidad con una relación de identidad singular. Es decir, que a partir de ella se genera una especie de autonomía o de una identidad singular en esa nueva especie que se ha conformado. Entonces, de esa manera podríamos hablar de un individuo constituido por individualidades, pero con una individualidad particular, o mejor, singular. Esa es una primera cuestión al respecto. Y la segunda pregunta es, bueno, en la reproducción darwiniana por grupo, ¿qué papel cumple la epigenética? Si es relevante, no es relevante. En este sentido, había que ver más que todo con el aspecto del comportamiento, aspectos morales, aspectos de conductas de los individuos o de las individualidades, mejor, en un grupo colectivo, de acuerdo a cada individuo. ¿Qué papel cumple, ¿sí?, la epigenética en el rol de la selección por grupo o selección darwiniana? Gracias, profesor. Bueno, respondo antes a esta última cuestión porque es más sencilla. La epigenética en este tipo de individualidades de orden superior cumple la misma función que en las individualidades organísmicas. O sea, la diferenciación celular, la diferenciación de las células que nos componen es producto de la epigenética. Y la diferenciación de funciones dentro de una individualidad de este estilo, pues también. No veo ningún inconveniente en aceptarlo, me parece de hecho fundamental. Sería simplemente hacer una analogía de lo que ocurre, ¿no? Solo que trasladándolo, por ejemplo, en el caso de un hormiguero, es evidente que hay epigenética a la hora de que a partir de un mismo genotipo, de un mismo genoma, tengamos, el caso más espectacular es el de los casos de hormigueros y termiteros crónicos, pero bueno, en el caso usual también genotipos muy parecidos, tenemos individuos muy diferentes, ¿no? Soldados, obreros. Esto es producto de la epigenética, es fundamental la epigenética para conseguir diferenciación dentro de un colectivo y es fundamental esta diferenciación de funciones pues para conseguir esta interdependencia mutua que caracteriza la independencia de orden superior.
Bueno, y en cuanto a la primera cuestión, a ver, me hablabas de individuos que son suma de individualidades. Yo hablaría más bien de individualidades que son suma de individuos. No sé si estaríamos hablando de lo mismo, pero iría por ahí, ¿no? Quiero decir, querías decir eso. Sí. Por ejemplo, la manada de cebras, claramente, es un colectivo que es una suma de individuos. ¿Hay algún tipo aquí de individualidad de orden superior? Yo creo que no. O sea, aunque siempre vayan en manada, o quien dice una manada de cebras dice un banco de peces, cualquier caso de conducta gregaria, ¿no? Aquí estamos hablando de suma de individuos y eso no implica que exista una individualidad por encima de este nivel del individuo. En cambio, en el caso de un sifonóforo, estamos hablando aquí de un conglomerado de individuos. Podemos delimitar, y por eso los llamamos zoides, porque los podemos delimitar, ¿no? A pesar de que la estructura para el que no sea zoólogo, pues tiene todo el aspecto de ser una medusa única, ¿no? No, eso es un conglomerado de medusas diferenciadas, ¿eh? Aquí sí que hay una individualidad de orden superior. En este caso hay una correspondencia total entre la individualidad genética del colectivo y la individualidad genética de cada uno de los componentes del colectivo. Por lo tanto, sería algo muy parecido a lo que tú dices. Sí, lo tenemos, ¿eh? En otros casos, la reproducción sexual mismo, pues la progenie no es idéntica genotípicamente ni a la madre ni al padre. Pero sí que hay una cosa que sí es idéntica, al menos en teoría, que sería la progenie potencial de una pareja, sí que es idéntica al acervo génico conjunto de esa pareja y su genoma, ¿no? Su genoma asociado. Aquí también hay una identidad, creo yo, de orden superior por encima de los individuos macho y hembra, ¿no? Que no es exactamente equivalente. O sea, la identidad genética de un hormiguero es un poco más difusa. Es un poco más difusa porque no se ciñe a un genotipo, sino que tenemos aquí una cierta variación genética dentro del hormiguero, ¿no? Si no es un caso de hormiguero clónico. Por lo tanto, hay una identidad genética algo más difusa, pero yo creo que es una identidad genética que es del hormiguero. O sea, los individuos reproductores que parten de un hormiguero fundan otros hormigueros. Y al hacerlo, la identidad genética de esos nuevos hormigueros que han fundado estos individuos reproductores es la de los dos, la de la progenie de esa pareja de macho y hembra que se han apareado para dar lugar, o sea, esa hembra que va a dar lugar a todo ese hormiguero es producto de una cópula con un macho concreto, de una progenie concreta, que tiene una identidad de clado, una identidad familiar o de clan, si quieres, concreta. Y que, es verdad, es un poco menos definida que la identidad genotípica. Por lo tanto, es una individualidad, pero yo no lo llamaría individuo. Precisamente si prefiero llamarles a estas cosas individualidad, es porque no quiero yo prefiero no llamarle a un hormiguero un individuo formado por individualidades, sino una individualidad formada por individuos. En ese sentido, podríamos decir que entonces
solamente para clarificar algunos bagajes conceptuales, decir que una identidad superior es sinónimo, en este caso, de una descendencia, es decir, que la identidad superior es, en ese sentido, superior a la identidad Sí. reproductora. O sea, Si hablamos en términos darwinianos, sí. Por eso hablo de individualidades darwinianas. Yo estoy hablando de identidad genética de un colectivo, ¿no? Okay. Que es delimitable, igual que es delimitable la identidad genética de un individuo, ¿eh? Y como es delimitable, si ese colectivo se comporta como una unidad de selección o podemos verlo como una unidad de selección, ¿por qué no considerar que eso es una individualidad en sentido darwiniano? Eso es lo que yo decía, ¿no? Sin embargo, cabe la duda de si el término es descendencia para la unidad superior, Bueno, o es sí. ascendencia. Bueno, Curioso eso. hombre, si estamos hablando de una subida de nivel, pues sí. ¿Defiende eso? Lo que está claro es que unos hormigueros descienden de otros. Descienden de otros, correcto. Y adquieren una ascendencia propia o individualidad. En este sentido podemos decir que son descendencia unos de otros. Ahora, si hablamos en términos de que es una identidad genética de orden superior, sí, es ascendente, pero bueno, esto puede introducir cierta confusión, ¿eh? Eso es lo que estoy planeando. Hablar de la Excelente. ascendencia de los antepasados y tal. Yo lo dejaría aquí. O sea, no emplearía como diría yo, identidad genética ascendente en este sentido. Ok, excelente. Simplemente diría identidad de orden superior y ya está. No, profe, fíjense que usted ahorita pone un ejemplo de una interacción entre X especie con una higuera. Entonces mi pregunta es, cuando usted habla de que individuos se organizan en entidades colectivas individualizadas, bueno, creo que podría ser una pregunta obvia, pero si no la hago no voy a dormir. Esa agrupación colectiva en entidades individualizadas se hacen con individuos de una misma especie, o puede haber una interacción con otras especies dentro de la misma entidad colectiva individualizada. Bueno, sí, yo he explicado que la individualidad en el sentido darwiniano, que es un sistema que es objeto de selección y que tiene una identidad genética delimitable que se perpetúa de una generación a otra, esto puede incluir perfectamente toda la simbiosis, no sé si te referías a esto, son individuos de especies diferentes incluso, y que cada uno se reproduce por su cuenta, pero que siguen formando parte de lo que podríamos considerar la individualidad, ¿no? Y también podemos tener individualidades de individualidades, ¿eh? Por ejemplo, nosotros estamos formados por células que son producto en origen de una simbiosis entre una bacteria aeróbica, la antepasada de las mitocondrias, y otra bacteria, que es la antepasada del cuerpo eucariota que la contiene, ¿no? Por lo tanto, nosotros en rigor somos individualidades de individualidades, que claro, se han integrado tanto, incluso han intercambiado genes, que ya son prácticamente indistinguibles. Son lo bastante distinguibles para el ojo experto como para plantear, esto proviene de una simbiosis. Pero vamos, es difícil ver en una célula eucariota una entidad que no es
una suma de individuos, quiero decir, ¿eh? Y no Sí. una entidad única, pero lo es. ¿Eh? O sea que sí, la respuesta es sí. Gracias. En las conclusiones que usted nos mostraba en la diapositiva final, usted hablaba que cuando un individuo, permítame decirlo de esta manera, se agrupaba en una colectividad individualizada, lo hacía o pretendiendo la supervivencia. Sí, sí, La pregunta sería, en la exposición que usted nos hace de sus tesis que nos acaba de presentar, usted lo hace pensando que una entidad colectiva individualizada representa un éxito eh, de supervivencia o de reproducción o de ambas o cuál de estas dos de cuál de estas dos se obtiene éxito. de ambas. De ambas en unas condiciones especiales. Condiciones las que las especies que van... ¿Me oís? No sé si se ha cortado. Sí, sí, se oye bien. Las especies que van a dar lugar a esa entidad de orden superior, a ese colectivo, sea una especie única que va a formar comunidades de miembros de la misma especie, o sean dos especies que van a entrar en una relación simbiótica, dan estos saltos evolutivos porque tienen que responder no a un cambio del entorno, sino a un cambio en la incertidumbre del entorno. O sea, no estoy diciendo que el clima se va a hacer más caliente y por lo tanto nos vamos a juntar más para darnos calor unos a otros. No, porque eso podría solucionarse a título individual, pues desarrollando un pelaje más grueso. ¿No? Lo que estoy diciendo es que el clima no se va a hacer más caliente, se va a hacer más incierto. O sea, no sabemos cuándo va a haber sequía, cuánto va a durar, cuándo va a haber una ola de calor, una ola de frío, cuánto va a durar esa ola de frío. En esas condiciones, a menudo, una manera de capear el temporal y seguir persistiendo como forma de vida es entrar en una organización de orden superior, que se comporta como un colectivo que hace frente a estos retos del entorno de manera colectiva, porque individualmente a los individuos por separado se les ha hecho imposible. Bueno, Ok. profesor, no, me alegra mucho que se haya sentido bien, me alegra por aquellos participantes que les gustó la charla, eh, y bueno, Muy bien. no siendo más, Muchas pues gracias a vosotros, a todos los que han intervenido. Ha sido muy estimulante y la verdad tengo ganas de repetir la experiencia.